buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Miranda Huaccha, estudiante de la Universidad Nacional de Cajamarca del 10º ciclo de la carrera de Administración. En esta ocasión, junto con mis compañeros, abordaremos un tema muy importante para nosotros, los estudiantes de esta hermosa carrera, para lo cual iremos respondiendo algunas preguntas sobre los acuerdos comerciales vigentes que tiene nuestro país, así como también los tratados de libre comercio. Esperamos que sea de su interés este importante tema. Muchas gracias. En cuanto a los acuerdos comerciales que mantiene vigentes el Perú, vamos a hablar un poco desde cuándo inicia, que es en los años 90, en el que el Perú empezó a exportar muchos más productos a otros países y abrió su mercado para poder importar a menor costo las materias primas, los equipos y la tecnología que las empresas necesitaban para ser más competitivas. Y así el Perú comenzó a exportar usando algunos sistemas de preferencia comercial con países como Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, aunque estos sistemas eran buenos, resultaban insuficientes, ya que las exportaciones peruanas seguían aumentando, pero sin la seguridad de que estas preferencias continuaran. Eso impedía a los peruanos empezar proyectos de exportación más grandes y a largo plazo. Para consolidar el ingreso de los productos a estos mercados, el Perú decidió negociar acuerdos comerciales con los países a los que más vendía e incluso a los que hoy les vende. Con los tratados de libre comercio, todos los beneficios que el Perú tenía para exportar ya no serían temporales ni limitados, sino que estarían consolidados en acuerdos comerciales amplios y permanentes. Pero ustedes se preguntarán qué son los tratados de libre comercio o TLC. Pues son instrumentos legales que recogen los acuerdos logrados entre dos o más países, en los cuales se menciona que los productos ingresarán libre de aranceles y se facilitará la adquisición de la tecnología de punta. Estos tratados tienen como objetivos lograr eliminar todos los pagos de aranceles a la importación de productos entre sí y de eliminar toda medida que impida o dificulte el ingreso de productos al territorio de ambos países, estableciendo disposiciones legales que regulen todas las áreas relacionadas con el comercio, además de garantizar los derechos de todas las personas o empresas de ambos países cuando éstas deciden invertir en otros países. Pero un poco más de estas ventajas se hablará más adelante. Se dice que hoy, gracias a los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales del Perú, los principales mercados del mundo están abiertos y millones de consumidores pueden conocer y disfrutar los productos y servicios que el Perú produce y exporta. Además, el Estado trabaja para que cada vez más peruanos puedan beneficiarse de ellos como consumidores, trabajadores o emprendedores. Para ello, existen algunos acuerdos comerciales vigentes que están clasificados, por así decirlo, en cuatro tipos, como son los acuerdos multilaterales, la de uniones aduaneras, los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales preferenciales. En el primero, que es los acuerdos multilaterales, tenemos el acuerdo sobre la facilitación del comercio de la OMC. Este es entra en vigencia en el 22 de febrero del 2017. Su importancia radica en que establece medidas enfocadas en brindar transparencia a las normas vinculadas al comercio exterior, agilizar y simplificar los trámites relacionados al despacho de las mercancías, reducir las trabas al flujo de mercancías y generar equidad en las decisiones de las entidades de control. En cuanto a las uniones aduaneras, tenemos la Comunidad Andina o conocida como CAN, creado en 1962. Esta es uno de los primeros tratados de comercio al que el Perú se adhirió, constituida también por Bolivia, Colombia y Ecuador, la cual permite libre tránsito de personas por cualquiera de los cuatro países miembros y la libre circulación de mercaderías. Se dice que ningún producto paga tributos arancelarios. Dentro de las ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio tenemos que forman parte de una estrategia comercial de largo plazo que busca consolidar mercados para los productos peruanos con el fin de desarrollar una oferta exportable y competitiva, que a su vez genere más y mejores empleos. Fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora. Los países que más han logrado desarrollarse en los últimos años son aquellos que se han incorporado exitosamente al comercio internacional, ampliando de esta manera el tamaño del mercado para sus empresas. Con los tratados de libre comercio se podrá incrementar la producción, crear más empresas y generar más empleos mejor remunerados para su población si los productos ingresan a mercados más grandes que el suyo y con mayor poder adquisitivo.
También contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas, dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos. También facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas. Ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares, así como obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales. La apertura comercial genera una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de su crecimiento, al nivel de riesgo país y el costo de financiamiento de la actividad privada en general. Dentro de las desventajas tenemos: no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial. Ingreso de productos subsidiados en otros países. Perjudica a la pequeña y mediana industria de manufactura, comercio y servicio. Falta de condiciones de productores nacionales para competir en los países que conformarán el Tratado de Libre Comercio. Favorece a los poderosos. Los países comercialmente más robustos pueden beneficiarse de la no intervención estatal en la balanza comercial exterior, inundando los mercados locales, ya que la producción nacional no logra competir en igualdad de términos. Continuaremos hablando sobre los principales productos de exportación en el Perú para el año 2019. Cabe mencionar que la cantidad de empresas peruanas exportadoras disminuyeron en un 12.5% tras la pandemia. Además, debo de mencionar los principales destinos de exportación, en el cual China se posicionó como el primer destino con un 26.4% del total, seguido por Estados Unidos con 16.2%, Canadá con 6.5%, Corea del Sur con 5.8% y Suiza con 4.6%. En el primer cuatrimestre, las exportaciones peruanas acumuladas a China ascienden en 3.116 millones de dólares y su tasa de crecimiento promedio es de 6.68% para los últimos 10 años, gracias a la firma con el Tratado de Libre Comercio Perú-China. Entre los principales productos destacados según la evaluación de las exportaciones por el ranking de producto que cuentan con una variación positiva para el año 2020 y que son los más altos en el primer cuatrimestre del año 2020 son las botas descartables, la quinoa, los abrigos, el pejerrey congelado, las maderas aserradas, los minerales de biludeno, café sin descafeinar, gas natural, minerales de oro, tapones y tapas y entre otros productos. Por ejemplo, en el sector agrotradicional alcanzaron 47 millones de dólares y en el sector no tradicional se exportó 26.768 toneladas a China. Y según el ranking de los productos exportados por el valor del Incoterm FOB o Free On a Bordo, que es el transporte marítimo, tenemos en el primer lugar a las uvas frescas con 22 millones de dólares y con una variación positiva. En segundo lugar, a las paltas con 10 millones de dólares, también con una variación positiva. Y en tercer lugar, con 6 millones de dólares, a las algas. En el caso del ranking por cantidad exportadas en kilo, el orden cambia y su participación porcentual también. Vendría a ser en primer lugar las algas, en segundo lugar las uvas frescas y en tercer lugar las paltas. También hablaremos a continuación sobre el panorama de algunos sectores económicos al primer cuatrimestre del año 2020, gracias al Tratado Perú-China. En el sector agrotradicional encontramos como el primer caso de éxito, que es para el café, que presentó el primer cuatrimestre un porcentaje positivo gracias al valor de 56.350 millones de dólares y su peso neto exportado fue de 15 toneladas. En el sector agropecuario o agroindustrial, un primer caso de éxito en este sector podemos descartar a las paltas con una exportación alrededor de 4.5 millones de kilos a China y la empresa líder fue Export Yeoncool EIRL con 2 millones de dólares. En el segundo caso de éxitos encontramos la exportación de quinoa con una variación positiva, se exportó una cantidad mayor al año 2019, que la empresa exportadora, solo hubo una empresa en el año 2019 que exportó y para el año 2020 se tuvieron 7 empresas exportadoras, la cual fue líder la empresa Alisur
SAC, con un total de $128.000 y con 64 toneladas. Un tercer caso de éxito se presentó en el sector de flores y plantas vivas para la exportación de musgos secos, donde se observó que para el año 2019 fue un valor de $83.000 y para el año 2020 fue un valor de $94.000, siendo la empresa Inca Mossack líder en la exportación desde la región de Junín. En el sector químico tenemos que destacan, este sector ha venido destacando ciertos productos químicos orgánicos que ha tenido un gran crecimiento en 11 veces en comparación en el año 2019, que se exportó $32.000 y ahora en el año 2020 fue de $351.000. Los productos que se exportaron fueron el glicerol y la sacarina. Para el sector metal mecánico, en este sector se presentó una variación positiva con un acumulado de valor exportado de $1.431.000 y el producto del caso de éxito es para los tapas y tapones de cápsula para botellas con un valor de $609.000. En el sector textil tenemos que tiene un acumulado de $9.213.000 y su subsector que se destaca es un panorama favorable para los tejidos con un valor positivo que en este año ha aumentado, ya que viene a ser $329.114 millones. Ranking de empresas exportadoras. En el sector minero tenemos a la compañía minera Antamina, Southern Perú Cooper, Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Las Bambas, Trafigura Perú, Glencore Perú, Showan Hierro Perú, Minera Yanacocha, Compañía Minera Antapacay, Nexa Resources, Cajamarquilla. En el sector pesquero tenemos a Tecnológica de Alimentos, Pesquera Exalmar, Pesquera IDU, Corporación Pesquera Inca, Seafrost, Pesquera Diamante, DSM Marine Lipids Perú, Marinasol, Austral Group, CFG Investment. En el sector agrícola tenemos a Vitapro, Camposol, Agrícola Andrea, Corporación Damper, El Pedregal, Virú, Corporación Agrolatina, Exportadora Softco Perú, Gradules, Machu Picchu Foods. En el sector textil tenemos a Dabalay Perú, Michel y Cia, Textile Sourcing Company, Southern Textil, Textiles Camones, Confecciones Textimax, Hilandería Algodón Peruano, Top y Top y Inca Tops. En sectores diversos tenemos a Plus Petrol Perú Corporation, Perú LNG, Petróleo del Perú Petroperú, Refinería La Pampilla, Nexas Resources Cajamarquilla, Repsol Marketing, Compañía Minera Misquimayo, Corporación Aceros Arequipa. En despachadores de aduanas tenemos a Beagle, JKM, Agencias Ranza, Sanremo Operador Logístico, Jaime Ramírez MC Cubín, Despachos Aduaneros Chavimochic, Transoceanic, José Molfino, San Nicolás y Logística Integrada. ¿Por qué negociar con países grandes y no solo con países pequeños como el Perú? Países grandes como los Estados Unidos, China y los países que son parte de la Unión Europea, siendo España uno de los principales países a ser el primer inversor para el Perú. Esto es importante para nuestro mercado, mejorando la relación exterior. Existen otros países que compiten con estos, y los cuales producen bienes equivalentes, pero que no se complementan. Por lo tanto, es necesario que el Perú tenga estas negociaciones con los países grandes, ya que estos países producen bienes que el Perú necesita y no produce, y llegarían a complementarse perfectamente. Las importaciones provenientes de Estados Unidos han crecido en los últimos años a un mayor ritmo que las exportaciones. En el año 2018, las importaciones crecieron a un 14% por las mayores compras de bienes intermedios. La importación de hidrocarburos creció a un 30% por el aumento del precio del petróleo. El incremento del comercio exterior del Perú es uno de los tantos factores que influyen en el crecimiento económico del Perú y como tal ayuda a la reducción de la pobreza y al aumento de la inversión extranjera. Es importante fortalecer la unión global de una nación que cuenta con más del 95% de su comercio exterior dentro de un tratado de libre comercio. Y el Perú debe aprovechar la oportunidad tanto para el progreso del país y la calidad de vida de sus habitantes.
¿Cómo se benefician los consumidores con los acuerdos comerciales? Los peruanos llegan a obtener los bienes finales más accesibles al contribuir a una mejor calidad de vida de las personas con productos más baratos, de mayor calidad y variedad. También existe mayor productividad de las empresas peruanas al facilitarse la adquisición de tecnologías más modernas. Un ejemplo de esto es que el Perú obtiene de China principalmente celulares, computadoras, aparatos de telecomunicación, motocicletas, calzado, autos, entre otros, que gracias al Tratado de Libre Comercio, firmado en el 2010, puede ingresar sin aranceles a menores precios. Un ejemplo de economías complementarias que favorecen a los consumidores del Perú y Estados Unidos son que ambos países importan entre sí mayoritariamente bienes que no producen, mientras que Perú exporta minerales como el oro, cobre y estaño, hortalizas, café y frutas, importa bienes de capital como equipos agrícolas y maquinaria industrial. Los niveles arancelarios aplicados en el Perú para artículos importados de terceros países varían entre un 0,6% y un 11% de acuerdo con el tipo de mercancía. Los acuerdos comerciales que mantiene Perú en sus principales socios comerciales significan la eliminación de aranceles para el comercio bilateral. Los acuerdos tienen un fuerte impacto frente a la economía de los diversos países que participan, pero, además, los tratados de libre comercio tienden a abaratar el precio de los productos, incluidos los de la canasta familiar, debido a que los productos importados cuestan menos gracias a la eliminación de aranceles. Además, como resultado de los tratados de libre comercio, la inflación tiende a alcanzar niveles internacionales, los cuales son generalmente inferiores a los que presentan los países en desarrollo. Quizás esto no es muy conveniente para las empresas nacionales que producen los distintos productos que ofrecen al mercado, ya que muchas de estas empresas tienen costos de producción que superan en un gran margen a los productos que vienen del extranjero, haciendo así que los productos tengan un mayor costo en el mercado que los productos que vienen de afuera. Si estas empresas nacionales quieren competir en cuanto a precios con las grandes empresas, deben reducir bastante sus costos, causando así que muchas empresas terminen en la quiebra o ya no sean rentables en el mercado. Competir contra los productos y las empresas extranjeras se vuelve difícil de sostener, ya que los consumidores en la actualidad están buscando los precios que más se acomoden a sus bolsillos. Pero aquí surge un problema, que muchas veces estos productos que vienen de afuera no son de calidad, afectando de cierta manera a largo plazo la salud de los consumidores. ¿Los acuerdos comerciales generan más empleos? Sí, con el Tratado de Libre Comercio habrá más y mejores empleos. Para generar más empleos necesitamos invertir y producir más, y para producir más necesitamos mercados más grandes que el nuestro. Estados Unidos es el mercado con mayor poder de compra del mundo, y por eso es importante consolidar el acceso preferencial a él. En el Perú, las exportaciones sostienen 15 de cada 100 empleos, y de las exportaciones a Estados Unidos dependen casi 6 de cada 100 empleos. Solamente los puestos de trabajo directos e indirectos generados por el ATPDEA, que son 745.000 trabajadores, representa el 5,9% del empleo nacional. Además, el Mincetur estima que la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos generaría una ganancia neta de alrededor de 81.000 empleos adicionales, directos e indirectos, a los ya generados gracias al ATPDEA. Con el TLC, ¿se creará más empleo en las regiones? Sí, con estos acuerdos hay más oportunidades de empleo, ya que para generar más empleos necesitamos invertir y producir más, y para producir más necesitamos mercados más grandes que el nuestro. En el Perú las exportaciones sostienen aproximadamente 15 de cada 100 empleos. Al tener opciones de mercados en el exterior es fundamental para las regiones. El comercio exterior está incrementando la actividad económica y el empleo formal, principalmente en provincias. Según cifras del Ministerio de Trabajo, el incremento del empleo es gracias a empresas exportadoras, principalmente de productos agroindustriales y textiles. Uno de los principales motores del crecimiento de la economía es el sector exportador. En el 2017, según cifras de PROMPERÚ, nuestro país realizó ventas al exterior por más de 44 millones de dólares, habiéndose convertido en el primer país en crecimiento exportador del continente americano. Es un camino acertado promover, agilizar y facilitar las exportaciones, pues este sector contribuye de manera importante a la generación de empleo en nuestro país. Atender a la demanda de otros países es una saludable manera de dar trabajo a los peruanos sin la necesidad de que estos tengan que emigrar a otros países, manteniéndose además el fruto de su producción dentro del Perú.
Además, cuanto más se promuevan las exportaciones, más se incrementará la inversión del sector privado para justamente hacer frente a la demanda de otros países. Y como se sabe, esa inversión también genera mano de obra. Cuanto más se logre exportar, más ingresos tendrán los empresarios, lo cual se traduce también en mayores impuestos a las arcas fiscales. ¿Las negociaciones de acuerdos comerciales afectarán las leyes laborales peruanas? No, ya que en los acuerdos comerciales se mantiene la independencia del país para dictar leyes y normas. Es por ello que al firmar los acuerdos comerciales el Perú se compromete a respetar el cumplimiento efectivo de su propia legislación laboral y de los principios fundamentales contenidos en los convenios internacionales que ha ratificado. En ese sentido, los acuerdos comerciales no significan para el gobierno peruano la imposición de obligaciones laborales adicionales a las ya establecidas en su propia legislación. De otro lado, la vigencia de acuerdos comerciales conllevará mejoras no solo en la cantidad, sino también en la calidad de los empleos en Perú. Los acuerdos comerciales, como cualquier otro tratado, dejan siempre abierta la opción soberana del Perú de realizar incrementos en los beneficios laborales para los trabajadores en concordancia con los acuerdos internacionales suscritos por el país en el marco de la Organización Internacional del Trabajo.